Conocen el Depakine. El fármaco es el causante de miles y miles de malformaciones fetales por ingesta o exposición en el embarazo. En Francia el asunto está judicializado y hay cuantificadas y diagnosticadas más de 30.000 víctimas. En España hay 3 casos, uno de ellos es un joven de Mallorca. Para hablar del tema tenemos con nosotros a Marín Martín, buenos días, que es precursora de este movimiento en Francia, y a Katy Gallardo, que es una de las mujeres afectadas y vive aquí en Mallorca. Marín, ¿en qué momento y cómo se asocia la ingesta del Depakine con estas malformaciones o fetopatías? Mi hijo nació en 2002 con una malformación muy típica del pene y era muy rara. Y al final, a la edad de andar no andaba, a la edad de hablar no hablaba, y me he dicho, bueno, al final es mucho problemas, hay un problema y tengo que buscarlo. Y he pensado en un artículo de prensa que había tocado del problema del pene, de las malformaciones causado por los pesticidas, pero yo no tocaba pesticidas. Entonces he pensado, tal vez mi medicamento está la causa de eso. Y entonces en 2009, naturalmente he puesto en Google medicamento peligroso para la embarazada. Y, disculpa, he encontrado un sitio de un hospital francés que trataba que el más peligroso era el Roacutan para la acné, y después era el Depakine, y todo era escrito. Entonces me cayó de mi silla y he entendido que era la causa de todos los problemas. Y nadie me había informado. Me fui a ver mi medicamento Depakine, en la noticia no había ninguna información, solo consulta a tu médico. Y entonces he buscado, he descubierto que en Inglaterra había una asociación desde 99, que había caso en Francia y que todavía no cambiaba las cosas. Entonces he hecho un día un mal sueño y me levantó y me dijo, cada día van a nacer chicos con enfermedad a causa del Depakine y nadie hace nada, tengo que hacer una asociación, hacer ruido, y ya con la prensa local, vivo en Perpiñán, me ayudó mi ayuntamiento a todo eso. Y ya había un montón de casos en mi región y un montón de casos en toda Francia. Y con la prensa nacional después he hecho ruido y yo no era un caso isolado en el sur de Francia. ¿Y qué habéis conseguido hasta la fecha? Porque han pasado ya muchos años, el número de víctimas diagnosticadas ya son miles. ¿Qué es lo que habéis conseguido? ¿Que se deje de suministrar? ¿Que se paralice la venta? ¿Qué es lo que habéis conseguido hasta el momento? Hemos conseguido la reevaluación de las prescripciones en 2013-2014 y lo que consiguió es en 2015 las nuevas recomendaciones de prescripción diciendo que con Depakine era 30 a 40% de riesgo de tener un chico con autismo y 10% de malformación. Y eso lo hemos hecho al nivel europeo, es decir, era en Londres, en la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, después en todos los países tenían que aplicar este documento, este protocolo que decía que la mujer debía ser informada de los riesgos. Pero el problema es que, ¿verdad?, en los países no lo han dado este papel. Y en Francia lo que he hecho, he mandado la prensa, las cámaras, en las farmacias, en los doctores, para ver si lo daban a estas mujeres. Y así lo consigo. ¿Y en España se sigue suministrando el Depakine a mujeres embarazadas sin informarles de los riesgos que supone la ingesta de este medicamento, que puede ser más graves que la propia enfermedad que les está intentando curar o controlar? ¿Se informa? ¿Se prohíbe? Ahora, a partir de que nosotros creamos la asociación, entonces hubo un movimiento y ahora sí se informa, y de hecho la Agencia Española de Medicamentos envía alertas a todos los médicos para que no receten este medicamento a mujeres en edad fértil. O sea, pero en 2018 prácticamente, o sea, ha sido este año cuando hace años que se sabe. Sorprende que estamos hablando de que en Francia hay más de 30.000 víctimas diagnosticadas. En España tenemos 3. ¿Qué es lo que está sucediendo en Francia que no está ocurriendo en España? Bueno, ahora mismo oficiales son 6 oficiales, y nosotros en la asociación ya tenemos 52 personas con problemas. Evidentemente no están diagnosticadas, pero nosotros lo tenemos claro. Es decir, es que basta verles
ves la cara a los niños, son todos iguales, todos son autistas, todo... ¿Qué está pasando? Pues que no tenemos respuesta ni de la prensa nacional ni de las autoridades españolas. Nosotros ya hemos enviado 2 cartas a la ministra y se ha hecho oídos sordos. Entonces no ha estallado a nivel nacional y estamos seguros que hay el tanto por ciento de víctimas es el mismo que en Francia, simplemente que aquí no se sabe. Es la prensa que me permitió conseguir todo eso en Francia. La presión sobre la institución, los políticos y también el laboratorio Sanofi, porque es verdad que al principio no querían mover el gobierno francés, pero cuando te ponen 250 casos judiciales en el Tribunal de París, la ministra de la Salud se mueve. Y me han dicho, sí, señora Martín, vamos a hacer una investigación para saber lo que pasó. Y durante 8 meses han hecho la investigación y al final han apuntado, disculpa, que el problema era la falta de información de Sanofi y del gobierno en conformidad con la literatura científica del momento. Entonces estaban de acuerdo del hecho que no habían puesto las noticias en conformidad con lo que se sabía. Bueno, ahora supongo que lo que buscáis es que esto no siga ocurriendo, pero para todas las víctimas, ¿qué es lo que pedís? O sea, ¿qué es lo que están ayudando en Francia a estas víctimas que en España todavía no hemos conseguido, ¿no, Katy? Exacto, pues en España, en Francia han puesto un fondo de indemnización, quizás ella te puede explicar más en qué consiste, por parte del Estado. Entonces, ya es un alivio para las víctimas el hecho de saber que existe ese fondo, que una vez que estás diagnosticado pues te pueden indemnizar, mientras tanto se tramita todo el proceso judicial. Marín, sí, que te explique, que lo ha conseguido ella también, este fondo. Un caso judicial es 10 a 15 años. Todo el mundo no puede pagar un abogado. Entonces este fondo era muy importante de ponerlo en marcha, porque hay familias que no tienen dinero y además están enfermedad. La madre, los chicos, habían que hacer algo urgente. Y al final lo hemos conseguido con la presión de la prensa, con el gobierno francés, de poner este fondo de indemnización que está pagado por el Estado. Normalmente el Estado francés después tiene que tornarse después contra Sanofi. ¿Lo harán? ¿No lo harán? Eso es el problema. Los textos lo han hecho así, pero veremos lo que va a pasar en Francia. Vale, para todas aquellas personas que les pueda interesar saber algo más sobre el Depakine, hablábamos de que hay muy pocos casos diagnosticados, pero que probablemente haya al mismo nivel que Francia. ¿Cómo pueden recurrir a vosotros? ¿Cómo pueden solicitar información? Familias que quieran saber si están entre uno de esos casos. Contactar a la BISAP. A la BISAP, que es la asociación española, y allí les pondremos, le daremos toda la información, le diremos dónde tienen que ir, porque encima solo hay un centro de diagnóstico oficial en España, que está en Murcia. Te tienen que derivar desde tu hospital, los hospitales son reacios a enviar a los niños, tenemos ciertos problemas pero bueno, nosotros si contactan con nuestra asociación les informaremos de todo y a partir de ahí pues de lo que se trata es de unirnos todos para que el escándalo estalle ya a nivel nacional y salgan todas las posibles víctimas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.